Muy buenos días, estimable público. Bienvenidos y bienvenidas a este evento. Un cordial saludo de quien les acompaña en la moderación, su servidora Laura Cubero Orias, asesora nacional del Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad, y de la intérprete Jocelyn Sancho Bonilla de Fundameco. Es importante indicarles que por dificultades técnicas no se transmitirá el webinario desde el canal de YouTube del IDP de manera simultánea, pero sí estará disponible a partir de mañana para quienes deseen volver a revisarlo. Es un gusto encontrarnos en este webinario que lleva por nombre Protocolo de reactivación del curso lectivo presencial en centros educativos del subsistema de educación indígena. En el marco de la atención por la emergencia sanitaria por COVID-19, es imprescindible establecer canales de comunicación que nos permitan unificar el rumbo en la atención oportuna al estudiantado. En este contexto, entonces, el rol de las personas docentes, el acompañamiento de la persona directora y de todas las personas funcionarias de las direcciones regionales de educación, así como los consejos locales de educación indígena, son necesarios para prevenir el contagio por COVID-19 en la eventual activación presencial que tengamos del curso lectivo en el año 2021. Para iniciar, tenemos el gusto de compartir con ustedes un saludo de la señora viceministra de Planificación Institucional y Coordinación Regional, la máster Paula Villalta Ovares. Observemos. Muy buen día. Quiero iniciar enviándoles un especial saludo de parte de la señora ministra de Educación, doña Giselle Cruz Maduro, y de mis compañeros doña Melania Brenes, viceministra académica, y don Steven González, viceministro administrativo, y por supuesto de mi persona. Como parte de los procesos de divulgación de los protocolos específicos sanitarios coordinados por el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Salud, se ha programado una serie de webinarios con el fin de presentarles el segundo paquete de protocolos aprobados. Estamos seguros que con la aplicación de estos lineamientos podemos garantizar un retorno seguro a la presencialidad de toda la comunidad educativa. También quiero hacer un énfasis en lo importante e indispensable que es el trabajo de los comités institucionales de gestión de riesgos, de las direcciones regionales y de los centros educativos, ya que este equipo es clave en la gestión de riesgos en el sistema educativo y aún con mucha más razón en esta situación de pandemia. Que estos webinarios sean de un gran provecho para todos ustedes. Agradecemos a doña Paula el saludo brindado por su parte y en nombre de la señora ministra y de sus compañeros viceministros. Por otro lado, el día de hoy nos acompañan las siguientes personas expositoras que laboran en el Departamento de Educación Intercultural. El señor José Víctor Estrada Torres, licenciado en Educación Primaria y Administración Educativa y máster en Lingüística Aplicada. La señora Carmen Rojas Chávez, bachiller en Enseñanza del Español y en Filología Española y máster en Lingüística y Antropología. Y el señor Víctor Alfredo Pineda Rodríguez, licenciado en Educación Primaria y Administración Educativa y máster en Gerencia de Proyectos. Es importante hacer de su conocimiento, además, que se abrirá un espacio después de la exposición para dar respuesta a las consultas que ustedes planteen por el chat. Por esa razón, para filtrar y dar respuesta a sus preguntas que se estimen pertinente realizar, tendremos a las compañeras Magali Solano, administradora del Departamento de Control Interno y Gestión para el Riesgo, y Adriana Retana Varela,
asesora nacional de capacitación y desarrollo del Instituto de Desarrollo Profesional. Damos inicio con la exposición del protocolo. Adelante, compañeros, con su exposición. Muchísimas gracias, Laura. Me voy a permitir en este momento, compañeras y compañeros, hacer un cambio de pantalla. Y le solicito a doña Laura que me indique si se puede ver correctamente la presentación. ¿Está por cargarse? Sí, señor, ya se observa bien. Muchas gracias. Entonces, recibimos a don José Víctor Estrada Torres. Buenos días a todos y todas, el público que nos acompaña el día de hoy en este webinario. Es un placer extenderle este agradecimiento de parte del Departamento de Educación Intercultural, Dirección de Desarrollo Curricular, Viceministerio Académico. Vamos a compartir con ustedes algo que es muy importante para todos y cada uno de nosotros, desde el nivel central, direcciones regionales, supervisiones escolares, directores de centros educativos, docentes, consejos locales de educación indígena y la comunidad educativa en general. Muchos se preguntarán por qué estamos hoy con un protocolo específico. Lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de nuestro webinario para poder entender la lógica y a qué obedece este webinario y por qué la importancia y la especificidad que debemos de atender. Costa Rica como país ha sido signatario de muchísimos instrumentos internacionales que tiene impacto directo en el sistema educativo costarricense. Uno de ellos es el convenio 169 de la OIT, que dispone en su artículo 6 la consulta a los pueblos indígenas y también el mecanismo general de consulta indígena recién creado por el Poder Ejecutivo. Eso nos obliga a tener una comunicación constante y permanente con las organizaciones y en este caso con los consejos locales de educación indígena para poder llevar una consulta de cómo podría atenderse una situación tan delicada como es el tema educativo y también en el marco del COVID-19. Numerosos son los instrumentos internacionales que hemos atendido y que somos parte de y que muy pocas veces se ha divulgado o que hemos escuchado y no le hemos prestado la atención que esto corresponde. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 13 de septiembre del 2007 nos obliga a hacer las consultas de buena fe a los pueblos indígenas y a través de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que afecten a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado. Es un instrumento internacional de derechos humanos que Costa Rica forma parte. También el artículo 2.1 del convenio 169 nos obliga a tener esta comunicación permanente con las comunidades indígenas, que los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar con la participación de los pueblos interesados una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de los pueblos y garantizar el respeto de su integridad. La Declaración Americana también nos llama a un principio fundamental de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que afecten a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado. La Sala Constitucional también ha reafirmado que el convenio 169 pues tutela mejor los derechos humanos y lingüísticos de los pueblos indígenas. Es por eso que hemos construido un protocolo en el marco del subsistema indígena para la atención específica, del COVID-19 en los centros educativos, porque en cada comunidad y cada territorio indígena que atiende las direcciones regionales que estamos inmersos, hay muchas comunidades indígenas y centros educativos que se deben de atender, y para poderlo llevar de una manera coherente, sistemático y respetando las diferencias es que se ha creado este protocolo en el marco del subsistema indígena.
Además, este protocolo no solamente tiene alcance única y exclusivamente para los centros educativos, sino obedece también a las políticas públicas de las instituciones del Estado que deben de entender y ir de forma operativa visualizando que sus instituciones también que tienen incidencia en las comunidades indígenas tiene que considerar una serie de requerimientos que debemos de tomar en cuenta. Llámese instituciones como no solamente el Ministerio de Educación, sino el Instituto Mixto de Ayuda Social o el MAC o alguna otra entidad estatal que también tenga en sus quehaceres la atención específica de pueblos indígenas y tiene que ir construyéndose este tipo de ideas e iniciativas para responder a una demanda internacional del cual Costa Rica es signatario, como lo indiqué antes. Si bien es cierto, este protocolo en alguna medida, algunos compañeros y compañeras en el sistema educativo lo han visto o han creído o han pensado que únicamente es para la atención de lengua y cultura indígena, resulta que no es así, porque impacta a todos, desde la primera infancia, primaria, secundaria y, ¿por qué no?, educación superior. Entonces, tenemos que tener claridad de que un protocolo del subsistema indígena tiene muchos aristas y que debemos de estar a la vanguardia de ver cómo estas salvaguardas indígenas tienen esta incidencia en todas las acciones que tenemos que llevar adelante en las comunidades indígenas. La coordinación es importante, la puesta en marcha de este protocolo con direcciones regionales, asesorías pedagógicas, supervisiones escolares, consejos locales de educación y directores de centros educativos indígenas. Vamos entonces a la siguiente diapositiva para ver, y más o menos ustedes lo van a ver en su pantalla y contarles a ustedes cómo fue que se construyó el antecedente de este protocolo. Es importante conocer, entender y comprender que a partir de un mapeo que se realizó por correo electrónico, se estableció que más del 90% del estudiantado del subsistema de educación indígena está en el escenario 4. O sea, no hay conectividad, no tenemos acceso a internet, la señal no llega, hay una serie de requerimientos que debe de ser atendida y consideradas en ese aspecto. Con base en esta información, de manera histórica, la señora viceministra académica realiza la circular DVM-AC-006-2020 del pasado 5 de mayo del año en curso. Esta circular reúne todos los lineamientos para el desarrollo del apoyo educativo a distancia en los servicios educativos del subsistema de educación indígena. Aplaudimos como pueblos indígenas y como unidad de educación indígena del Departamento de Educación Intercultural de la Dirección de Desarrollo Curricular, que después de muchísimos años una autoridad tome la importancia de hacer una circular específica para la atención de pueblos indígenas. Eso nos permite entender que se está poniendo en práctica lo que Costa Rica firmó hace muchísimos años y que debe irse haciendo paulatinamente los ajustes necesarios para el cumplimiento de estas disposiciones de los instrumentos internacionales y que se traduzca de forma operativa para poder realizar lo que está normado en el decreto del subsistema de la educación indígena. Luego, en ese mismo mes, por petición de la señora ministra de Educación, los participantes de la mesa del subsistema de educación indígena de la estrategia Regresar realizan una visita a los territorios indígenas para socializar con los CLEIs y los supervisores de circuito esa circular y aplicar un instrumento que recogía la información necesaria para el protocolo. Por lo tanto, el mismo es construcción
desde la realidad de los centros educativos y no desde escritorio, como suele decirse. Esto es importante. Muchísimas veces se ha dicho que las circulares, las disposiciones salen de oficinas centrales sin conocer la realidad de los contextos socioculturales de los pueblos originarios. Este protocolo se construyó con los insumos generados en las reuniones realizadas a lo interno de las comunidades con la participación activa de los señores integrantes de los consejos locales de educación y supervisores y supervisoras de los circuitos indígenas. Es por eso que refleja de una forma nítida de todas las acciones y los requerimientos que se necesita para poder salir adelante con este proceso de la estrategia regresar. También es importante informarles que no todos los territorios indígenas tienen consejos locales de educación indígena. Tenemos una carencia de que en Telire no hay consejo local de educación. En Quitirri sí se había conformado un consejo local, se desintegró y como ya el MEP tuvo participación por esa única vez, entonces queda a criterio de la comunidad cuando lo consideren pertinente la convocatoria abierta de todos los integrantes de la comunidad para la conformación de un nuevo consejo local. Lo ideal es que tenga un consejo local de educación indígena para poder llevar adelante estos procesos educativos. También corrió la misma situación con el territorio indígena Abrojo Montezuma en la región de Coto, pero ahí se realizó el trabajo con el señor supervisor del circuito 13 y el asesor regional indígena de Coto y se enviaron los insumos que formaron parte de este protocolo. Tras un profundo análisis de toda la información recibida en ese instrumento, se procedió a su compilación y construcción del protocolo y se entregó a las autoridades del Ministerio de Educación Pública. Posteriormente, el Ministerio de Educación hizo el análisis del protocolo y le dio su aprobación. Hay que tener claro de que nosotros como Ministerio de Educación elaboramos los protocolos, pero quien le da el visto bueno es el Ministerio de Salud como ente rector y debemos de ser obedientes de las disposiciones y las correcciones que nos indique el Ministerio de Salud. Gracias a Dios el protocolo cumplió con todas las expectativas y fue aprobado y gracias a eso es que contamos y podemos estar exponiendo el día de hoy todos los antecedentes y cómo fue que se construyó y a qué obedece estas disposiciones para el subsistema indígena. La siguiente diapositiva, compañero o compañera. Muchas gracias. Así las cosas, este protocolo es una herramienta que contextualiza el proceso de la estrategia regresar a la realidad de los territorios indígenas ante la emergencia por el coronavirus para el beneficio de la comunidad educativa dentro del subsistema de educación indígena y los lineamientos que contiene permitirán reforzar la autonomía de los pueblos indígenas y el respeto a la libre autodeterminación. Esto es importante entender que los pueblos indígenas gozan de una autonomía y tienen poder de decisión y su representación judicial y extrajudicial en la toma de decisiones es fundamental. El Ministerio de Educación ha sido muy cuidadoso en la atención del subsistema indígena porque no podemos generar lineamientos generales a nivel nacional sin tomar en cuenta estas especificidades que tienen cada uno de los territorios. Adolece también de que los territorios indígenas son los más vulnerables y que están en desventaja y muchísimas veces no son considerados por muchas instituciones del Estado y por eso el Ministerio de Educación hace los esfuerzos necesarios y es la única instancia que ha ido sacando lineamientos claros en el marco del COVID-19 para la atención del sistema educativo en cada centro educativo indígena.
Es necesario aclarar que se llama protocolo de reactivación del curso lectivo 2020 porque cuando se creó la idea era regresar a la presencialidad durante este año. Sin embargo, su aplicación se realizará el próximo año 2021. El documento consta de una presentación, una ficha administrativa, las responsabilidades de cada actor y actora del proceso educativo, el marco legal que lo sustenta, una serie de definiciones y un total de 9 procedimientos que dirigen el regreso a la presencialidad, que será como será en todo el país, un proceso paulatino, escalonado y seguro. Aunque hoy se presente el protocolo mediante este webinario, es responsabilidad del personal descargarlo y estudiarlo a profundidad. Estoy seguro que los señores y señoras del Consejo Local de Educación Indígena, como participaron en la construcción de este protocolo, conocen exactamente el espíritu de la creación de este protocolo. Ahora queda socializarlo a lo interno de cada una de las comunidades para que se comprenda y se pueda llevar adelante una presencialidad responsablemente. Recientemente un señor supervisor me decía que ya hicieron el estudio a lo interno del circuito y también están haciendo la traducción en el idioma de ese territorio, lo cual aplaudimos porque para nosotros es motivo de reconocimiento y satisfacción saber que no solamente va a estar en la lengua hegemónica, sino también va a estar en los idiomas indígenas, si así lo consideran. Eso es muy importante. No es lo mismo que yo lea en español que me lo expliquen en mi idioma. Eso es algo que reconocemos y admiramos de esta buena iniciativa y esta buena práctica de este circuito indígena que tomó estas buenas prácticas. Considero entonces que es importante valorar de que estamos ante un documento histórico, un documento que asume con mucha responsabilidad el Ministerio de Educación Pública para la atención de toda la población estudiantil, docentes, directores, supervisores y direcciones regionales que atienden territorios indígenas. El cumplimiento de este protocolo es labor y beneficio para todos y todas. Por eso hay funciones claras establecidas en el protocolo para cada componente de la comunidad educativa. Un resumen de ellas es el siguiente. Direcciones regionales. Coordinar y dar seguimiento a la implementación del protocolo con los CLEI y las personas supervisoras. Personas supervisoras del circuito. Coordinar con los CLEI y las personas directoras de centros educativos. CLEI. Coordinar con las personas supervisoras el cumplimiento de las directrices emitidas en la circular de VM-AC 006-2020 y el protocolo de reactivación. Centros educativos. Implementar los protocolos y preparar en articulación con las juntas de educación o administrativas todo lo que sea necesario para ello. Familiares y personas encargadas. Apoyar a los centros educativos en el cumplimiento del protocolo de reingreso y velar por el rescate de la transmisión de conocimientos ancestrales a través de la oralidad en el seno familiar. En todo el proceso se tomará en consideración las voces de los sabios mayores como parte de la reafirmación de la identidad cultural. Muchísimas veces el sistema educativo, y ha sido un reclamo histórico de los pueblos indígenas, no solamente en Costa Rica, sino a lo largo del continente, desde el encuentro de culturas, hemos sido relegados y nuestros conocimientos ancestrales, que va en armonía con la naturaleza, con la madre tierra, y muchas veces no son atendidas, no son sistematizadas o no son escuchadas o no se les da la importancia que esto requiere. Y el protocolo también hace un llamado a las autoridades de educación que el señor y la señora
que vive en nuestra comunidad, que no, si bien es cierto, a lo mejor no habla el idioma estándar, pero sí habla su idioma y tiene mucho conocimiento y mucho que aportar y mucho que decir y nosotros mucho que aprender. Entonces lo que se busca es que a partir de este protocolo se llame a la conciencia y se reflexione a lo interno de las comunidades y volvamos a encontrarnos con nuestras raíces, con nuestras identidades y reafirmar esta identidad cultural y entender de que no todos lo sabemos, si bien es cierto las academias nos forman, pero con una visión distinta a los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas, también debemos de un reaprender, es encontrar, es darle la importancia y el valor a la otra edad que tengo al frente, que son los mayores de las comunidades. Muchísimas veces invisibilizamos y no le damos la importancia y el valor que tienen estos señores y señoras en las comunidades, pero resulta que si usted se acerca muy amablemente, conversa y escucha, los señores se sienten motivados, se sienten de que son parte de, no es que están aislados, y eso es parte de nuestro trabajo del día a día, investigar, escuchar y darle la importancia que esto merece en cada uno de nuestras direcciones regionales, en nuestros circuitos escolares, en nuestros centros educativos. Muchísimas veces vemos docentes que llegan a una comunidad, pero no sabe si hay un adulto mayor o no hay un adulto mayor, cuáles son sus necesidades o qué afectación tiene. Entonces, qué conocimientos tiene que me puede servir para poder alimentar el currículum. Entonces, por eso que siempre desde el subsistema indígena hablamos de la alimentación del currículum en doble vía, porque es necesario esa contextualización del currículum nacional básico para que sea pertinente culturalmente. Continuamos. Es importante esos procedimientos. Como les indiqué anteriormente, el protocolo está compuesto por 9 procedimientos, los cuales los presentarán a continuación mis compañeros del Departamento de Educación Intercultural y que también brindan acompañamiento en la mesa del subsistema de educación indígena de la estrategia Regresar. Carmen Rojas Chávez y Víctor Pineda Rodríguez, 2 colaboradores importantes del Departamento de Educación Intercultural de la Dirección de Desarrollo Curricular, personas con muchísima experiencia, personas que aman lo que hacen, dedican horas para poder llevar de la mejor manera y con amor este proceso del protocolo y muchísimas actividades más, y trabaja incansablemente para que nuestra población estudiantil pueda recibir una educación de calidad, pueda recibir los más altos valores culturales y que se reconozca y se posicione y se comprenda de que somos una población diferente, pero igual somos ciudadanos costarricenses con una cultura distinta, con un lenguaje distinto, pero que sí se puede convivir en armonía y la unión de lo diverso es lo que nos hace rico como sociedad costarricense y aquí como Departamento de Educación Intercultural nos interesa posicionar el rostro humano desde el enfoque de los derechos humanos de las poblaciones indígenas, migrantes, refugiados y afrodescendientes. Entonces le doy el pase aquí a la compañera Carmen para que continúen con ustedes en el desarrollo del protocolo y encantado de estar en esta hermosa mañana participando con cada uno de ustedes. Bien, todos desearíamos volver a las aulas, escuchar esos gritos, risas, bromas de los niños, de los jóvenes, abrazar a nuestros compañeros de trabajo, pero lamentablemente no todas las instituciones podrán volver y no todas a la presencialidad en el mismo momento y no todas, habrá algunas que sea hasta muy avanzado el año que puedan regresar, depende de una serie de condiciones. Hay condiciones básicas. La primera, contar con agua. Sabemos que es indispensable estarse lavando las manos constantemente, que el coronavirus es un virus, como dice su nombre, y que los virus están envueltos en una burbuja de grasa, ¿verdad? A partir de una célula de grasa, y se inactiva cuando nosotros
deshacemos esa célula de grasa con jabón fundamentalmente. Entonces, lo primero para esta pandemia, y sabemos que de rebote va a favorecer el mejoramiento de la higiene y de la salud del estudiantado y de sus familias, es que haya agua en la institución. Entonces, eso es algo que también las instituciones, en colaboración con las municipalidades, con las asociaciones de desarrollo, deben ir resolviendo. Sabemos que, si bien es cierto, los territorios indígenas tienen la mayor riqueza de recursos naturales, en muchos casos, por diversas razones, no tienen acceso a agua. Entonces, es necesario contar con agua. Luego, es necesario que la institución se organice y tenga disponibilidad de lavamanos, de pilas, es decir, de un espacio donde se pueda lavar las manos todo el que ingresa, que haya jabón, que haya toallas de papel y que haya jabón líquido o en gel. Luego más adelante les voy a explicar digamos, qué usos tendrán los diferentes tipos de alcohol. Los servicios sanitarios deben permanecer abiertos. Y esto también va a implicar un mejoramiento. Sabemos que en muchos casos hay instituciones, incluso con una bonita infraestructura, con una infraestructura en muy buen estado, pero por razones extrañas no tienen abiertos los servicios sanitarios o tienen abierto uno para hombres y uno para mujeres, y tal vez la batería los tiene 3. Entonces, lo ideal es que todos los servicios sanitarios permanezcan abiertos, que no se tenga que estar yendo a pedir la llave, porque entonces es otra manipulación la que se hace. Y que haya que desinfectar todos los espacios antes de que llegue el estudiantado y el personal, durante el tiempo en que está y, por supuesto, pues después de la ocupación. Adelante. Ahora tenemos una serie de condiciones básicas para la apertura, ¿verdad? Además de las anteriores, es importante mantener el distanciamiento físico en todo momento. Debe estar marcada la distancia que se debe guardar, esa distancia mínima de 1,80 m entre una persona y otra. Entonces, eso es importante tenerlo presente, y es otro aspecto a considerar, que el tamaño de la institución, el tamaño de las aulas, ¿verdad? Los espacios disponibles, de qué tamaño son, porque con base en eso también serán los tamaños de los grupos que se conformen. Luego debe haber información disponible sobre la pandemia, la prevención y los protocolos de todas las formas posibles. Ahorita José Víctor les habló de una iniciativa de traducción. Sabemos que hay traducciones disponibles para varias de las lenguas, hechas tanto por el mismo Ministerio de Educación, los compañeros del departamento, también por el Ministerio de Salud y iniciativas de otras instituciones. Entonces es importante que haya información en español, en la lengua indígena, en la lengua de uso más común, pero también que haya algo visual, ¿verdad? Sabemos que a veces las personas entramos y si la letra es muy chiquita, no vemos, nada más vemos por ahí, había un cartel como azul, pero no supe qué dice, ¿verdad? Entonces que haya material visual en la lengua de más uso también. Y también, pues, si existe la posibilidad de, en algunas actividades, de usar, por ejemplo, un altavoz y recordarle a las personas las normas, pues mucho mejor todavía. El uso de la mascarilla en todo momento. Sabemos que el profesorado, los padres, las madres, los encargados con otro rango familiar, algunos visitantes, todo el mundo tiene que ingresar con mascarilla. Y luego, otro aspecto es que para las culturas que mantienen la limpieza ritual, y dietas culturales antes del ingreso de las instituciones, debe darse la posibilidad del espacio y las condiciones para que esta limpieza ritual se haga. Nosotros sabemos que los pueblos Bribri, Cabecar, en algunos casos los Térrabas también, los Noves, mantienen una limpieza ritual que debe hacerse cuando los espacios han durado varios días
desocupados, ¿verdad? Y sabemos que las aulas y las escuelas y los comedores y todos los espacios de los centros educativos tienen muchos meses de tener muy poca ocupación. Entonces, cumplamos con la norma ritual de limpiarlas, de movilizar lo que hay dentro de ellas, de que se salga todo el polvo, de si es necesario prender fuego en las afueras para que el fuego entre, el humo entre, airee. Eso ayuda a quitar el olor a moho, ¿verdad? Sabemos que este invierno fue fuerte, que viene todavía la otra semana otra tormenta. Entonces hay mucha humedad, entonces hagamos la dieta, quitemos la impureza, démosle la oportunidad a las personas que mantienen dentro de su cosmovisión estas dietas y estas rutinas de que se sientan seguras porque la institución cumplió y no se van a enfermar por ingresar a un espacio que tiene muchos meses de estar desocupado o casi desocupado. Bien, ahora vamos a hablamos de la parte física, pero ahora vamos a hablar de qué pasa con la entrada de personas. Y esto va para todo tipo de personas. Estudiantes, personal docente, técnico docente, administrativo, los encargados de los estudiantes y visitantes. Primero, el acceso a los miembros de la comunidad educativa. Sabemos que no se puede restringir, ¿verdad? Sabemos que el centro educativo es una institución pública. Tenemos que darle la oportunidad a los padres y madres y encargados que necesiten ir a hacer un trámite o hablar con alguien. Pero también, por supuesto, que tenemos que restringir el acceso a personas que no tengan nada que ir a hacer de forma relacionada con el trabajo docente, ¿verdad? Sabemos que a veces muchos centros educativos están cerca de zonas turísticas, hay gente que pasa a ver, a dar vuelta o que entra por ahí para cortar camino, o vendedores, ¿verdad? Todas esas personas debe limitarse la entrada para evitar que haya más exposición del estudiantado. Luego, no se debe permitir el ingreso de personas con síntomas de COVID. En el protocolo dice que incluso los guardas pueden restringir el acceso de funcionarios, estudiantes o otro tipo de personas que tengan COVID. Ahora, es muy difícil a veces, ¿verdad?, determinar si una persona tiene alergia, tiene gripe, tiene COVID, ¿verdad? Cada comunidad tiene como su lectura de cómo va ahí la pandemia, de qué está pasando, de que si hay casos activos, no hay, ¿verdad? Sabemos que las manifestaciones son muy diversas, queda mucho a la discreción, ¿verdad? Igual puede ser que pasó un caso activo y que quiso ir porque no se considera que le vaya a pasar nada a los demás y el guarda pues no se dio cuenta, o el que estaba al ingreso, eso puede pasar, ¿verdad? Pero si la persona que va a ingresar tiene síntomas de gripe, sabemos que debemos decirle, mire, mejor, si es funcionario, busquen incapacidad, si es un estudiante, mejor quédese en la casa hasta que se recupere, vaya a la clínica, le vais, para que ellos determinen si los síntomas corresponden realmente a COVID o a cualquier otro virus o a un proceso alérgico o otro tipo de proceso. La mascarilla debe usarse en forma correcta, ¿verdad? Nosotros pasamos por la calle, que salimos y todos los días vemos gente que anda la mascarilla puesta debajo de la nariz, que la anda mal colgada, que se la pone, se la quita, la toca con las manos sucias, después de usarla la pone en cualquier lado, toda la semana anda con la misma mascarilla, ¿verdad? Entonces la mascarilla en forma correcta debe usarse, como bien ha explicado el Ministerio de Salud, debe cubrir la nariz, la barbilla, debe ser el tamaño adecuado para el tamaño de la carita de la persona, del estudiante, del adulto, ¿verdad? Hay diferentes tamaños. Se pueden hacer en las casas. Debe también lavarse diariamente, por lo tanto, pues es recomendable que las personas tengan más de una mascarilla, ¿verdad? Si es posible, para que, y no se debe tocar con las manos sucias, ¿verdad? Entonces, no se puede estar quite y ponga, si no se están lavando las manos en medio.
Luego, dentro de las instituciones hay que mantener el distanciamiento en todas las actividades y momentos. Existe un protocolo para los recreos y para otros espacios de trabajo de la institución. Estos protocolos deben seguirse y sabemos que hay que evitar actividades que inciten a la aglomeración del estudiantado y del personal. Y por supuesto, pues de momento también evitar que haya conglomerados de visitantes, de padres de familia o de encargados. Toda persona que ingresa debe lavarse las manos, por eso ya se dijo, debe haber agua, debe haber jabón y se debe poner alcohol, ¿verdad? Recordemos que en este caso se puede usar alcohol líquido o usar alcohol en gel. Siempre que usemos alcohol en gel, tenemos que fijarnos en el nivel de concentración, ¿verdad? Porque también sabemos que hay alcoholes en gel que no tienen al menos un 70% de alcohol, son más gel, ¿verdad? Y entonces en realidad tampoco nos van a servir para la desinfección de las manos. Y luego una sugerencia que queda mucho al interno y a la consideración de las personas que dirigen los centros educativos es la sugerencia de que los funcionarios que vivan fuera de los territorios indígenas continúen trabajando a distancia. Por una razón, porque en el traslado y a veces fuera de los territorios, digamos es en centros más urbanos, tienen más contacto con más personas. Y las personas indígenas son sujetos de protección especial. Sabemos que hay una vulnerabilidad especial porque las personas que se puedan enfermar y morir tendrán conocimientos, saberes, a veces únicos, ¿verdad? A veces la pérdida de una persona indígena implica perder una biblioteca entera, ¿verdad? Entonces, se trata de exponer lo menos posible a las personas indígenas. Entonces, es una sugerencia, ¿verdad? Le queda a cargo de las direcciones, de las supervisiones, ¿verdad? Y habrá que valorar cada situación. De pronto hay una persona que vive fuera del territorio, pero a 100 metros de la escuela o de la entrada al territorio y en realidad no se va a exponer de más. Entonces hay que considerar cada situación, ¿verdad? No es una norma estática. Vamos a hablar ahora de cómo tienen que organizarse los espacios. Sabemos que en el centro educativo uno piensa, bueno, no es solo las aulas, son los corredores, los baños, el comedor escolar, la dirección cuando hay, los pasillos, todos esos espacios que los niños y jóvenes utilizan, frecuentan, ¿verdad? Las bancas, afuera, ese campito debajo de un árbol donde se sientan a conversar, a veces los ranchitos culturales, ¿verdad? Entonces hay que tener presente que cada vez que una persona cambie de espacio debe lavarse las manos. Es decir, si los estudiantes están en el aula y van para el comedor, tienen que lavarse las manos antes de ingresar, pero luego deben lavarse las manos antes de volver a entrar al aula. Si van al baño, debe lavarse las manos cuando regresa del baño y antes de ingresar al baño, porque igual va a tocar las puertas, va a tocar la perilla del inodoro, va a tocar a veces el papel higiénico, ¿verdad? Entonces es necesario que cada vez que cambiemos de espacio nos lavemos las manos. También que todo lo que se toque con las manos se tiene que desinfectar con frecuencia. Como dije anteriormente, antes, durante y después del periodo lectivo. Entonces, todo a veces se nos olvida. ¿Qué es ese todo? Ese todo va desde la llave con que se abre el portón de la escuela o el aula, el candado que tiene a veces el portón o el aula, los tomacorrientes, los apagadores, los teclados, los mouse, las agarraderas de las puertas, los palos de piso, las llaves de las pilas o de los lavamanos, las perillas del inodoro, los bordes de las pilas o lavamanos donde uno apoya las manos, los pupitres, los libros, los cuadernos, el borrador de la pizarra, todo eso tiene que desinfectarse por lo menos antes del ingreso del estudiantado en un
en un momento del tiempo que está el estudiantado y después de que el estudiantado se retira y el personal también del centro educativo. Hay que tener presente entonces que a la hora de conformar los grupos tiene que considerarse ese espacio de tiempo, ¿verdad? Para que se desinfecte todo. Luego, el aforo del espacio debe ser al 50% de su capacidad, respetando la distancia de 1.0 metros entre una persona y otra. Tenemos grupos muy grandes con aulas muy pequeñas. Tenemos al revés, grupos muy pequeños con aulas muy grandes. Tenemos escuelas con muy pocos estudiantes. Tenemos y 2 aulas, tal vez, 3 estudiantes y 2 aulas, pero tenemos casos completamente contrarios. Entonces, hay que evaluar cada espacio, cada aula, cada centro educativo para asegurarnos de que vamos a respetar ese espacio de 1.8 metros por persona y que en todo caso, aunque haya mucho espacio, el aforo está indicado que no debe exceder el 50% del espacio. Y luego también una recomendación que no es para todos, ¿verdad? Sabemos que en muchos centros educativos hay aire acondicionado, a veces solo en las salas de informática, a veces en otros espacios. Si se cuenta con aire acondicionado, es importante limpiar todas las rejillas, todo el aparato, digamos, del aire acondicionado y cambiarle los filtros antes de utilizarlos. Cambiarle los filtros para que sean filtros nuevos, que no han retenido no solo virus, sino polvo, otras bacterias, moho, y pues no solo cambiar los filtros, sino limpiar todas las rejillas y toda la parte externa del aire. Una recomendación, una que está por ahí en el protocolo, no está acá, es que el docente se desplaza a las aulas y no los estudiantes a las aulas. Es decir, el maestro de inglés va al aula del primer grado, el de lengua va al aula de primer grado y así sucesivamente, para que el estudiante se movilice menos y el espacio que podría potencialmente contaminarse sea menor. Continuamos. Vamos a ver la siguiente presentación que habla de cómo se deben establecer los módulos horarios y la distribución por grupos. Primero, la persona directora de cada centro educativo es quien va a hacer el módulo horario, la distribución de los grupos, la fragmentación de los grupos para considerar que se pueda mantener la distancia entre las personas y las prioridades de atención al estudiantado. Es decir, es poco probable que al inicio del curso lectivo todo el estudiantado vaya todos los días y a las mismas lecciones que iba antes, porque se debe respetar el 50% del aforo en el mínimo de los casos. Entonces, la persona directora es la que va a decir, bueno, la prioridad que le vamos a dar es este nivel, este grupo, o vamos a organizarlo de tal forma, o vamos a dividirlo de X forma, y a su vez la presencialidad del profesorado también cómo va a ser. El estudiantado tendrá trabajo a distancia los días que no vaya a la institución. Ustedes han oído que la ministra de Educación ha sido clara en que la educación a distancia se va a mantener también. Entonces, el estudiantado, si hoy va a la mitad y mañana va a la otra mitad o va 2 días por semana, bueno, según cada institución, entonces tiene trabajo a distancia. Eso implica que entonces los docentes, cuando no van a la institución, igual van a seguir haciendo trabajo a distancia, van a seguir haciendo las guías de trabajo autónomo desde sus casas. Y que, bueno, obviamente será la decisión de la dirección cómo se va a organizar esta parte a distancia y cómo será la parte presencial. Y como dije anteriormente, se trabajará aula sección, el estudiantado va a permanecer en la misma aula y
son las diferentes docentes de las asignaturas las que van a cambiarse. Ahora, hay disposiciones que sobre este tema de los módulos horarios, la distribución de los grupos y también la relación presencialidad y trabajo a distancia que van a ser para todo el país y que estarán a cargo del viceministerio académico. Por eso se dice que hay mucho que todavía se tiene que definir y que puede cambiar según el ritmo que vaya llevando la pandemia, y que el CLEI debe estudiar las propuestas que emanen del viceministerio, contextualizarlas, aceptarlas o adaptarlas según sea su condición, ¿verdad? Sabemos que hay todas las condiciones posibles con centros educativos de muy diferente tipo y que es a lo interno de cada institución con el apoyo del CLEI y de las personas supervisoras que pueden tomarse las últimas decisiones, y también que estas decisiones no estarán escritas en piedra, ¿verdad? Sabemos que conforme transcurran las semanas y los meses y la situación de la pandemia y del rango de transmisión y de existencia o no de una vacuna, pues las condiciones pueden cambiar. Vamos a darle ahora la palabra al compañero Víctor Pineda, quien va a continuar con la exposición. Buenos días. Nada más quiero confirmar que todo se ve correctamente o tengo que volver a presentar. No, se ve bien. Perfecto. Muchas gracias. Es porque estaba activando el micrófono. Como siempre les digo, en esta parte de la virtualidad todos y todas estamos aprendiendo y hay que hacer ajustes, ¿verdad? Bueno, buenos días a todas y todos. Espero que estén muy bien y que sus familiares de igual manera cuenten con salud en este periodo en el que estamos viviendo. Con respecto a la transición a la dinámica presencial, que es el quinto procedimiento, lo que nos dice es cómo nos podemos organizar para regresar a las instituciones educativas. Entonces, lo primero que vamos a tomar en cuenta es que no se pueden abrir todos los centros educativos, como nos decía la compañera Carmen. Todo va a depender de las condiciones básicas. Entonces, esto es lo primero. Y los que sí puedan abrir, no quiere decir que va a entrar todo el estudiantado como se ha acostumbrado hasta el momento, sino que todo el retorno va a ser de manera paulatina y gradual para asegurar, ¿verdad?, que sea un ambiente seguro. Entonces, lo primero que necesitamos es que al regresar haya un periodo de por lo menos 3 semanas para que se recupere la confianza en que el centro educativo es un espacio seguro. Imagínense con todo lo que se nos ha indicado, el miedo que puede haber en las personas estudiantes y en las personas familiares de regresar al centro educativo. ¿Cómo decirles, bueno, ahora vamos a regresar? Se va a retornar con miedo, se puede retornar con inseguridad. Entonces, hay que tener un periodo para estabilización. ¿Por qué? Porque nos podemos dejar llevar por el hecho de que ahora apenas entremos tenemos que llenar todas las pizarras con materia para reponer lo que no se vio durante este año, ¿verdad? O para ver lo que no se pudo abarcar durante este tiempo. Y es evidente que las personas, estudiantes y todos en general necesitamos un proceso para volvernos a adaptar a estar en las aulas. Obviamente este proceso necesita que no vaya, ¿verdad?, en contra de la connotación del virus según la cosmogonía y cosmovisión de cada pueblo indígena. Sabemos que hay grupos indígenas en los que es preferible ni siquiera nombrar la enfermedad. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese periodo de estabilización en general, ¿verdad?, desde todas las asignaturas, en todos los espacios, de acuerdo a lo que se establece desde la cosmogonía y cosmovisión indígenas?
También recordar que el próximo año será un modelo educativo híbrido, ¿verdad? A distancia y presencial. Pero eso no quiere decir que va a ser recargado. Vamos a ver. Vamos a seguir trabajando con las guías de trabajo autónomo y no es que la persona docente va a trabajar toda su jornada presencial y después tiene que ver cómo atiende la parte a distancia, sino que por eso se hablaba que se está trabajando en toda la cuestión de módulos horarios para que haya espacios definidos durante la jornada para el trabajo en presencial y el trabajo en lo que corresponde a distancia. O sea que tenemos que buscar un balance para que no haya susto por parte de las personas docentes. También los consejos locales de educación indígena durante la consulta solicitaron que las personas que completan lecciones fuera de territorio sigan atendiendo a distancia. O sea que para las personas que tienen que salir del territorio a completar sus lecciones, esa parte de completarlas para esas instituciones sigue siendo a distancia. Las que son en territorio las pueden seguir atendiendo sin ningún problema. Esto por lo que nos explicaba Carmen ahora, porque la entrada y salida al territorio puede complicar las cuestiones. Sabemos que muchos territorios han tenido muchísimas normas de seguridad, pero en esta salida se pueden violentar esas mismas disposiciones. También es necesario y fundamental que la persona directora haga una revisión de todos los protocolos. Recordemos que el MEP tiene ahorita alrededor de 22 protocolos específicos. Entonces hay que revisar todo esto para hacer la contextualización necesaria junto con los supervisores y supervisoras y junto con el Consejo Local de Educación Indígena para ver qué cambios se cree pertinentes hacer. Recordemos que no todo está escrito en piedra y principalmente porque ni este ni ningún otro protocolo se ha puesto en práctica. Entonces apenas son propuestas y esto lo vamos a ver a lo largo de la presentación porque hay un procedimiento específico para esta parte. Pero sí es importante que para recibir la parte presencial se haga la revisión de estos protocolos y se adapten a la realidad del centro educativo. Por otro lado, nuestra política educativa establece que la persona es el centro del proceso educativo y esto no solamente se refiere al estudiantado. Por eso, en este sexto procedimiento se describe cómo se debe actuar para proteger a las personas funcionarias con algunos factores de riesgo como hipertensión arterial, asma o diabetes, que sean adultas mayores u otros en general que estén relacionados con esta pandemia. En este sentido, entonces, se repite esto que es fundamental para proteger a nuestro personal de alto riesgo, que es que todas las personas utilicen la mascarilla en todo momento. También que si la persona funcionaria presenta fiebre o síntomas de gripe, deberá acudir de inmediato al servicio de salud más cercano, obviamente informándolo a su superior inmediato. Luego, es necesario informar y brindar lineamientos a las personas para que no se presenten al centro educativo con fiebre, tos o síntomas de gripe. Esto se refiere a las personas estudiantes en general. Y aquí me voy a detener un momento porque es sumamente importante tener una comunicación directa y clara con las personas de las familias en general. Sabemos que nos enfrentamos actualmente a una gran barrera, a un gran inconveniente, que son las conocidas fake news, ¿verdad? Las noticias falsas. No sé cómo hacen para establecer audios diciendo, escuché de una fuente del MEP que a partir de mañana, bla, 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 y eso no es cierto. O indican, la viceministra administrativa dio la orden de que todas las personas, y siguen ahí la noticia, colocan cuestiones por Facebook, por redes sociales en general, y tenemos que combatirlas con datos claros.
Tenemos que combatir esas fake news, esas noticias falsas, con comunicación constante a los hogares, para que esto nos asegure un regreso tranquilo al centro educativo. ¿Cuántas cosas no han circulado que absolutamente nada que ver? Como por ejemplo que para poder estar en Teams, los estudiantes y las estudiantes tienen que estar en uniforme, por ejemplo, fue una de las que salió. Y bueno, otras cuestiones por el estilo. Entonces, por eso no es solamente informar sobre estos lineamientos, sino todos los lineamientos que se establezcan en este protocolo. Pero bueno, en este caso, estos nos van a ayudar a que si una persona estudiante tiene fiebre o algún síntoma de COVID, mejor ni se presente al centro educativo para proteger a nuestro personal de alto riesgo y a la comunidad educativa en general. En este sentido, si la persona tiene algún problema de salud, entonces la persona encargada deberá llevar al estudiante directamente al centro de salud más cercano. Esto para tener claro que no le corresponde al centro educativo, evidentemente, pero ustedes saben que es mejor que todo quede por escrito. Las personas del Consejo Local de Educación en su momento establecieron que en caso de presentarse un caso positivo en la comunidad, era mejor cerrar los centros educativos que se ubican en ese territorio indígena. Ahora bien, de acuerdo a la evolución de cómo se han dado las cosas, esto se puede discutir entre el CLEI, la persona directora y las personas, obviamente, supervisoras y la dirección regional en general, para tomar este tipo de decisiones de acuerdo a cómo se da la dinámica en los centros educativos en estos casos. También recordar claramente que hay cantones que por las alertas en que están, aunque cumplan con todas las condiciones que nos decía Carmen al principio, si están en alerta tal, ¿verdad? Como por ejemplo alerta naranja, no abren, aunque tengan todo dispuesto. Y también los CLEI nos pedían que se incluyera en este protocolo que se hicieran adecuaciones en el código de vestimenta, ¿verdad? Para evitar problemas. Nos decían, por ejemplo, que quienes andan en sandalias o cuestiones por el estilo, mejor ir lo más cubiertos posible para evitar, ¿verdad?, tener problemas con nuestro personal de alto riesgo. Ahora, recordemos también que hay un abordaje curricular y cocurricular a partir de este sistema híbrido. Entonces, vamos a tomar en cuenta que se va a trabajar de acuerdo a lo que se establezca en el Viceministerio Académico, la Dirección de Desarrollo Curricular y el Departamento de Asesorías Pedagógicas de cada dirección regional. Esto en cuanto a todas las materias en general, salvo lengua y cultura. Para lengua y cultura, entonces, ahí sí se van a realizar ajustes necesarios en coordinación entre el Departamento de Educación Intercultural y los asesores regionales específicos y obviamente docentes de estas materias. Entonces, por eso se les decía ahora que aunque en el protocolo ya nos dan una autonomía para revisar la parte de horarios y cómo se puede hacer la distribución de los grupos, podemos tomar en cuenta lo que establezca el Viceministerio Académico en esta línea. También, con respecto a las actividades cocurriculares, se pueden desarrollar tranquilamente de acuerdo a los protocolos, ¿verdad?, que se gestionen desde la Dirección de Vida Estudiantil, la Dirección Regional o desde el propio circuito. Esto es muy importante. Algo que quiero aclarar, ¿verdad?, y dejar sobre la mesa es que en este abordaje curricular y cocurricular, si es necesario, las personas supervisoras en conjunto con el CLEI pueden solicitar ayuda a las personas asesoras regionales pedagógicas de las direcciones regionales.
y también esto puede permitir dar atención a las necesidades de los docentes en los territorios. En caso de requerir ayuda desde la Dirección de Desarrollo Curricular, se puede gestionar a través de la Unidad de Educación Indígena del Departamento de Educación Intercultural. Recuerden que estamos siempre para apoyar toda la parte del desarrollo pedagógico en el subsistema de educación indígena. En ese sentido, es importante destacar que las asesorías pedagógicas regionales tienen que realizar adaptaciones a sus asesoramientos y a la construcción de material didáctico a lo que se establece en la circular DVM-AC-006-2020, de forma que exista relación con los lineamientos establecidos por el CLEI en conjunto con la supervisión. Aquí dos cuestiones. Tomar en cuenta que esta circular es importantísima porque es la que da todos los lineamientos para la atención de educación a distancia en el subsistema de educación indígena. Y entonces todas las regionales con territorios tienen que conocerla, tienen que apropiarse de esa circular, y obviamente todas las personas docentes y directoras de centros educativos tienen que seguirla de acuerdo a lo que esta misma establece. Y que evidentemente, como podemos ver en todo el webinario hasta el momento, la relación entre la supervisión y el CLEI es esencial para poder lograr un éxito en la aplicación de este protocolo. En cuanto al protocolo, en cuanto a las pruebas nacionales y las clases de educación física, entonces se va a seguir lo que ya está establecido en los protocolos específicos. Recordemos que del subsistema de educación indígena y todos los demás se pueden encontrar en la página del MEP. Con respecto a los al estudiantado con discapacidad dentro del territorio indígena, entonces es necesario que se busque apoyo en la asesoría pedagógica de educación especial regional y del ETIR de la dirección regional. Parte de estos apoyos puede ser gestionar que se dote a estas personas estudiantes con dispositivos tecnológicos, si es el caso, y con recursos didácticos como llaves mayas, audios, material concreto, entre otros, para un mejor apoyo pedagógico. Es fundamental, compañeras y compañeros, adaptar las guías de trabajo autónomo de acuerdo a la disponibilidad y accesibilidad de los recursos y de acuerdo, evidentemente, a la discapacidad de cada persona. Para asegurar el éxito en estos apoyos es imprescindible estar en comunicación constante con las personas familiares o encargadas. Y sin duda alguna, velar para que la atención de este estudiantado con necesidades educativas especiales llegue de forma oportuna y clara, tomando en consideración el contexto donde reside esta persona estudiante. En cuanto al noveno procedimiento del protocolo, que es el seguimiento y evaluación al mismo protocolo, ¿verdad?, para los centros educativos del subsistema de educación indígena, es necesario recordar que ningún protocolo se ha puesto en práctica aún, salvo el de entrega de alimentos. ¿Y qué pasó con este protocolo? Pues que tras cada entrega que se ha realizado, se tuvo que elaborar un diferente protocolo. Han visto que está la entrega 1, entonces estaba el protocolo 1. Para la segunda entrega, el segundo protocolo, y así vamos, ya vamos por el séptimo protocolo. ¿Por qué? Porque solamente en la aplicación de los protocolos nos vamos a dar cuenta qué debemos cambiar por completo, qué tenemos que ajustar, qué hay que agregar que no habíamos incluido al principio, qué hay que eliminar también, y pues evidentemente qué podríamos dejar tal cual se estableció al inicio. No está escrito en piedra este protocolo, y solo nos vamos a dar cuenta a partir de su aplicación en el 2021 de todos los cambios que hay que hacerle. Entonces, para poder hacer estos cambios, este proceso
establece que las personas supervisoras y los CLEI, nuevamente, ¿verdad? Esa dupla tan importante, velarán por el cumplimiento de las disposiciones presentes en el protocolo. Para ello se requiere una comunicación directa y fluida. También se sugiere una comisión institucional que se integre por diferentes personas de la comunidad educativa, ¿verdad? La persona directora, la persona supervisora, puede haber personas del gobierno estudiantil, de las juntas, en fin, puede estar el CLEI, para que se haga un seguimiento y una evaluación semanal, de la puesta en marcha de las acciones de higiene y prevención del centro educativo. En este sentido, entonces, nuevamente la dupla, los CLEI y las personas supervisoras, pueden llevar a cabo visitas de seguimiento de los centros educativos para garantizar el cumplimiento de estos lineamientos. La persona directora del centro educativo, el CLEI y la persona supervisora, necesitamos que hagan las sugerencias de cambio al protocolo durante su aplicación. Estos cambios, estas sugerencias, se tienen que comunicar de manera oficial a la Dirección Regional y al Departamento de Educación Intercultural, para que entonces se puedan hacer los cambios oportunos y se incluyan en el protocolo, en las nuevas versiones del protocolo. Para esto también es necesario escuchar las voces de las personas sabias mayores, del estudiantado y de las familias, como les decía hace un momento, porque ellos también tienen insumos importantísimos para que este protocolo se nutra cada vez más y nos permita un desarrollo exitoso y que adapte todo aquello que, o que incluya todo aquello que pues en su momento no se previó tal vez. Acá nada más quiero hacer un agregado, ¿verdad? Una aclaración especial, que es que en general, cuando una persona funcionaria con factores de riesgo esté con complicaciones o simplemente decir, bueno, es que el regreso a la presencialidad a mí se me complica por estas condiciones que tengo, entonces lo que corresponde es presentar el dictamen médico por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social, según lo establece el Ministerio de Salud. ¿A quién se le presenta? Obviamente a sus superiores. Y continúa sus labores a distancia. Pero continuar con estas labores a distancia implica también que puede colaborar en equipos de trabajo según lo requiera la institución. Entonces, eso para dejarlo todo lo más claro posible. En verdad que se les agradece por su participación en este espacio y quedamos en atención a lo que corresponde para acompañarles en el proceso de implementación de este protocolo y de lo que corresponda al desarrollo pedagógico en el subsistema de educación indígena. Se les recuerda que aunque se hizo una revisión general de este documento en este webinario, es necesaria una lectura profunda del documento por parte de cada una y cada uno de ustedes para, en verdad, apropiarnos y llevar a la práctica todo lo que se ha establecido, que aprobó, bueno, que surgió, como nos decía don José, del corazón de los territorios, que también fue aprobado por las autoridades ministeriales de educación y también las autoridades del Ministerio de Salud. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, compañeros, compañera, por la detallada información que nos han brindado. A continuación, abriremos el espacio de preguntas dirigido por las compañeras Magali y Adriana. Adelante. Muy buenos días. Esta pregunta para don José Estrada. ¿Y la población docente de alto riesgo, por ejemplo, con enfermedades como la diabetes? ¿Me escuchan? Hola. Sí, señor, se escucha muy bien. Muchas gracias, compañera. Sí, efectivamente, tenemos que ser cuidadosos y respetuosos. Con la salud no vamos a jugar, siempre y cuando exista
un dictamen médico, exista una valoración médica comprobada, siempre el Ministerio de Educación es respetuoso de que se tiene que tomar todo tipo de consideración, y en este tema de la diabetes, pues es un factor de alto riesgo. Si el médico ha emitido una recomendación, pues por eso es que los compañeros y las compañeras también han hablado en su exposición que este protocolo, al igual como lo explicaba el compañero Víctor Pineda, solo poniendo en práctica nos vamos a dar cuenta qué ajustes hay que hacerle al protocolo. Una cosa es lo que nosotros tomamos de la información recopilada con los consejos locales de educación, y la otra es ya la puesta en práctica, qué ajustes tenemos que irles haciendo. Probablemente los compañeros y compañeras que nos están escuchando en este recinto hayan pensado que lo que se está diciendo es que el inicio del curso lectivo 2021, todos y cada uno van a estar en el centro educativo. No es así. Hay una serie de trabajos que se están haciendo actualmente y que se le están haciendo ajustes permanentes acorde a las buenas prácticas que están teniendo otras instituciones, otros países, a ver en qué ha fallado para no volver a caer en eso mismo, sino copiar las buenas prácticas. Una persona enferma de diabetes, y si es de alto riesgo, no soy yo el que voy a decir si regresa o no regresa. Hay una valoración médica que se tiene que considerar, y las autoridades de cada centro educativo y las supervisiones deben de considerar y valorar. Por eso es que también se habla de un posible regreso a la presencialidad, porque probablemente se dice, la expectativa es que se regrese, pero cuando suceda, no es que va a ser el primer día del curso lectivo 2021. En eso las autoridades han sido muy cuidadosos y cuidadosas en indicar que sí debemos de tener un plan para cuando se logre el restablecimiento paulatino de la presencialidad. No es que todos vamos a regresar de esa manera. Entonces, para que por favor lo consideren ahí. Gracias. Muchas gracias, don José. La siguiente pregunta para don Víctor Pineda. El Liceo Rural de Zapatón, territorio indígena Huetar de Zapatón, no tenemos infraestructura, trabajamos en el gimnasio, están tomando en cuenta estos centros educativos sin condiciones en infraestructura ni presupuestos para el próximo curso lectivo, apenas para lo básico. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Magali. Y para esta pregunta, pues retomar, ¿verdad?, lo que conversábamos de que la primera parte del protocolo lo que establece es cuáles son todas esas condiciones básicas para el retorno. Recordemos que si no hay infraestructura, no hay agua, no hay todas las condiciones que nos establecía Carmen, entonces no se regresa, se continúa con el proceso a distancia. Entonces, para eso, poder estar en paz, con total tranquilidad, de que eso está contemplado desde el protocolo. Y obviamente acá sí podríamos recordar algo o aclarar algo. Nosotros tenemos que estar haciendo siempre como centro educativo una actualización del estado de la situación. ¿A qué me refiero con esto? Puede ser que una institución educativa cuente con todas las condiciones para el reingreso en febrero. Sin embargo, por condiciones del clima, por cuestiones naturales o por algunas otras razones, ya en marzo o en abril hayamos perdido esas condiciones. Entonces hay que estarlo comunicando para que se hagan se tomen las decisiones correspondientes. De igual manera, puede pasar en el caso contrario, que para febrero no se tienen las condiciones necesarias, pero resulta que ya en julio sí. Entonces también hay que actualizar este estado de la situación para poder tomar en cuenta los procesos necesarios para el retorno a la presencialidad. Muchas gracias. Muchas gracias, don Víctor. La siguiente pregunta para doña Carmen. ¿Cuándo debe estar el módulo horario
y el protocolo específico de cada institución listo para el próximo año. Sí, el módulo horario y obviamente solo puede estar cuando ya tengamos resuelto todos los nombramientos, sepamos qué personal va a ir, si están nombrados o no. Entonces, a inicios del año próximo deben estar los módulos horarios y también los protocolos. Como se dijo y acaba de reiterarlo el compañero Víctor Pineda, esos protocolos se van a estar cambiando y actualizando según las condiciones se vayan dando y según también el curso que vaya siguiendo la misma pandemia y tanto a nivel nacional como a nivel local. Muchas gracias, doña Carmen. Ahora la siguiente pregunta para don José. Si se va a trabajar de forma presencial y a distancia, ¿cómo se haría con la alimentación? Muy buena pregunta. Yo creo que la preocupación de los compañeros y compañeras es válido. En realidad, tal vez entender primero que la presencialidad no está siendo vista como estábamos acostumbrados, porque siempre hemos sido claros de que nada va a ser exactamente igual. Esta presencialidad obedece a ciertas horas únicamente, 1 hora, 1 hora y media máximo, y a ciertos niveles, no es que van a ser todos los niveles. Por eso es que las autoridades han sido muy claras de que vamos a tener 2 tipos de atención: la población que asiste de alguna manera a esta fase presencial y también la fase va a ser mixto. Entonces, ¿quiénes irán? Eso lo determinará el director o directora de cada centro educativo en coordinación con el CLEI y con la supervisión escolar. Por eso hemos sido muy claros de que toda medida que afecte total o parcial debe ser construida y debe ser consultada con los órganos representativos. Entonces, voy a poner un caso hipotético. Se me ocurre que de acuerdo al rendimiento que estamos generando de los aprendizajes bases, me doy cuenta que el grupo primero A, por poner un ejemplo hipotético ahí, es el que ocuparía un poco más de apoyo, pues entonces es el que citaríamos el año entrante, 1 hora, 1 hora y media máximo, para poder darles algunos lineamientos más claros para reforzar, pero el resto sigue en la fase a distancia. Eso sí hay que dejarlo muy claro, por eso a veces hemos hablado y hemos pensado, y en estas reuniones que tuvimos con los consejos locales de educación, era necesario conversar esos temas de que en caso de regresar a la presencialidad, ¿cuáles niveles podrían regresar? Algunos nos decían, los más pequeños no lo consideramos conveniente porque cuesta mucho que sigan instrucciones, no hay mascarilla suficiente, tal vez trabajamos con los niveles más grandes, pero qué sé yo, vienen en la mañana y el día siguiente ya no viene, se desinfecta el lugar y el tercer día viene otro grupo y así sucesivamente. Entonces, la dinámica de la atención presencial va a ser muy diferente de un territorio a otro territorio indígena. Entonces, algunas veces han comentado de la asistencia de 3-2, 2-3, pero es muy variado y no hay una receta escrita en piedra que diga así va a ser. Entonces, creo que este primer ejercicio de este protocolo es para que realmente reflexionemos y pensemos y valoremos qué es posible y qué no es posible. Es importante la pregunta que también le hicieron al compañero Pineda. Si yo soy director o directora de un centro educativo y veo que hay carencias de limpieza o alguna necesidad que no me permitiría eventualmente atender ni tan siquiera a un grupo, mi deber inmediato es reportar de que tengo esas carencias y entonces buscar los mecanismos idóneos para buscar ayuda en todos los niveles para ver cómo podemos darle soporte a este centro educativo. Aquí la comunicación fluida y constante tiene que ser esencial porque son cada uno de los compañeros y compañeras docentes, directores, supervisores, direcciones regionales que tienen a cargo territorios indígenas, sabrán exactamente con precisión cuáles son esos requerimientos y
qué no es posible y qué es medianamente posible para poder continuar con este proceso. Ahorita hemos pasado por muchas fases y creo que vamos a seguir experimentando otros procesos también, entonces se hace necesario de que tengamos claridad de que eso va a ser así y vamos a seguir aprendiendo cada vez más en la construcción y el posible reingreso hasta tanto no exista una vacuna que ya nos dé la tranquilidad, la paz y la seguridad y la certeza de que estamos seguros. Gracias. Muchas gracias, don José. La siguiente pregunta para doña Carmen. Hay preocupaciones en cuanto a los recortes presupuestarios para la compra de suministros de limpieza. Bueno, en realidad no les podemos dar una respuesta definitiva porque sabemos que los presupuestos están en discusión todavía en la Asamblea, ¿verdad? Que hay unos recortes y un impasse en cuanto a muchas cosas. Cada institución debe gestionar también a ver si hay posibilidades con empresas o algunos grupos organizados de la comunidad de subsanar algunas carencias que tal vez no sean de mucho costo. Y si no se tienen las condiciones para la presencialidad, no se puede volver a ello, sino que se tendría que seguir trabajando a distancia. Porque en este momento todavía estamos en ese estira y encoge del presupuesto, ¿verdad? Sabemos que no hay una respuesta todavía definitiva, lamentablemente. Muchas gracias, doña Carmen. Para don Víctor, ¿cómo podríamos obtener ese documento presentado al Consejo Local? Muchas gracias. Bueno, me imagino que se refieren a la circular DVM-AC-006-2020, donde se establecen los lineamientos para la atención de la educación a distancia en centros educativos del territorio de educación indígena. Entonces, en primer lugar, se le envió a todas las personas funcionarias por medio de la dirección de prensa por correo electrónico. Sin embargo, también se hizo un reenvío a todos los CLEIs y a las jefaturas de asesorías pedagógicas de todas las direcciones regionales para que la socializaran. Entonces, se puede realizar ese envío nuevamente de esta manera para que la tengan en su poder las personas directoras de los centros educativos y ahí las distribuyan al personal docente en general. Muchas gracias, don Víctor. Ahora para don José Estrada. ¿Cómo se propone acompañar a padres de familia o encargados en su labor docente? Bueno, hay muchas preguntas, creo que debemos de ser muy cuidadosos en eso. El acompañamiento de los padres de familia en la labor docente es muy importante porque son los que nos pueden generar la información de primera mano de sus necesidades. A lo mejor yo soy docente y estoy nombrado en un territorio indígena, pero vivo fuera del territorio y resulta que esta familia lamentablemente tuvo afectación por el COVID o están aislados. Por lo menos la comunicación es importante con los padres de familia para saber en qué condición está la persona estudiante o en qué condición está el padre de familia o si entendió o no. Por eso era que desde el primer momento cuando visitamos los territorios indígenas se habló de que era necesario mínimo una vez a la semana que se comunicara el docente con el padre de familia para ver si entendieron la GTA y qué apoyo se requiere, si lo pudieron resolver, si no tenían los dispositivos para hacerlo, pues entonces redireccionar yo como docente, buscar otra estrategia de mediación pedagógica para poder orientar al docente, y si del todo veo que no existe opciones, pues entonces viene el plan B, que es lo que establece el protocolo de cómo puedo articular un aprendizaje para la vida y no tanto en función del currículum como lo que se ha venido diciendo, que necesitamos estudiantes sanos, estudiantes vivos, estudiantes que estén con sus familias, que exista esa paz y esa seguridad. Muchas veces nos cerramos mucho a el cumplimiento de los aprendizajes bases a como dé lugar sin
tomar en cuenta la parte humana, y aquí la parte humana juega un papel fundamental en un contexto inédito en la que todos y cada uno estamos aprendiendo. Entonces, el apoyo al padre de familia para poder llevar adelante la mediación pedagógica es necesario, y eso ¿cómo lo hacemos? Comunicándonos siempre en que sea una vez a la semana con el padre de familia o con el mismo docente, con el estudiante, para que tengamos esa idea clara de que, bueno, me equivoqué a la hora de generar esta propuesta de trabajo, pero mejor lo redirecciono de esta forma y va a tener el mismo efecto, y esto va a tener más incidencia para su vida que lo que va a responderme en una GTA. Entonces, es acá donde se ocupa sacar las mejores estrategias, ser creativo, ser flexible y pensar siempre en el bienestar de la persona estudiante y de como ser humano que todos y cada uno debemos de apoyarnos. Muchas gracias, don José. Ahora otra pregunta para doña Carmen. En el caso de un CINDEA que hace uso de un centro educativo, escuela, ¿puede usar las mismas aulas que fueron utilizadas durante el día? ¿Solamente se debe desinfectar el lugar? Sí, claro, antes, durante y después, pero pueden utilizar los mismos espacios, ¿verdad? Respetando el 50% del aforo, el distanciamiento, haciendo su propia distribución de las secciones y de los espacios. Muchas gracias, doña Carmen. Ahora para don Víctor. Si un día debo dar clases presenciales al 50% de mis alumnos, que son 30 en un grado y 25 en otro grado, mañana y tarde, ¿debo hacer una GTA ese mismo día para el otro 50% que no se presenta? Muchísimas gracias. Bueno, vamos a referirnos un poco a esta parte híbrida, entonces, y a cómo se atienden las guías de trabajo autónomo desde lo dispuesto para los centros educativos del territorio o de territorios indígenas. En primer lugar, recordemos que una guía de trabajo autónomo se puede establecer para una semana o 15 días, entonces no tiene que ser por días específicos, empezando por ahí. O se puede mandar completa para los 15 días, indicando de una vez qué se va a desarrollar en cada uno de esos espacios, en cada uno de los días de esa quincena, por ejemplo. Recordando que hay tiempos que se proponen, ¿verdad? Que ojalá que estas guías de trabajo autónomo en primaria no excedan el tiempo efectivo de 1 o 2 horas de trabajo, y así nos vamos pues haciéndolo gradual. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando se habla de tener la presencialidad, no quiere decir que esas personas van a recibir clases, ¿verdad?, comunes y corrientes, sino que pueden ser espacios para atender las dudas de ese mismo trabajo en las GTA, puede ser para hacer procesos de nivelación, y si hoy recibe a 15 personas, da un proceso de nivelación que puede replicar al siguiente día cuando atienda a las otras 15 personas. Entonces, en este sentido, tenemos que tener, como les decía, muy claro todo lo que estableció el Viceministerio Académico sobre las guías de trabajo autónomo en los territorios indígenas. Y vean que esto está de manera oficial desde mayo, ¿verdad? Y que esto nos apoya muchísimo en este proceso y nos da líneas de autonomía de cómo trabajar todo este tipo de guías en todas las materias, ¿verdad? No solo para lengua y cultura en los territorios indígenas. Entonces, porque no es solo esta pregunta, ¿verdad? Hemos visto que hay varias cuestiones con respecto a la GTA, que si hoy se hace, entonces hago una sola para el martes o para tal día. No, en general podemos hacerlas para 15 días completos, y entonces así aprovechamos. Recuerden que tener la presencialidad no implica que vamos a tener los horarios comunes y corrientes, no implica tampoco que vamos a atender toda la normalidad, entre comillas, que existía antes. En vez de normalidad, llamémosle la dinámica que existía antes. Entonces, todo esto se va a ir ajustando. Si yo recibo a un grupo repartido durante toda una semana, entonces voy haciendo las
los repasos, las nivelaciones o la respuesta de dudas en esos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Víctor. Ahora, don José Estrada, ¿qué pasa si la comunidad educativa no quiere enviar a sus hijos a clases presenciales? Son diferentes escenarios que hay que valorar. Si hemos sido claros y respetuosos en este sentido, y más cuando se trata de territorios indígenas, si hay afectación, si hay casos detectados con justa razón, pues se entenderá entonces que de ahí las decisiones van a tener que no obligarlos a que los envíen. Por eso hablaba de que los escenarios son muy distintos. Puede ser que en un territorio indígena no haya ni un solo caso y que están bien y que probablemente la comunidad así lo determine y junto con su CLEI, entonces dice, bueno, van a venir tales y tales niños. Otra comunidad dice, no, por el grado de vulnerabilidad y afectación y los casos reincidentes o los casos detectados, no lo vamos a hacer, entonces se respeta. Por eso hablé de la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, porque un territorio indígena es muy diferente a otro. Muchos tienen acceso a la vía pública, hay movimientos de grupos de indígenas o no indígenas que están conviviendo, hay otros que del todo están aislados, entonces cada escenario va a ser muy diferente. No hay una fórmula mágica ni una receta única como para poder decir esto va a ser así. Precisamente por eso es que nosotros luchamos de que se creara un protocolo en el marco del subsistema, porque normalmente sale un protocolo a nivel nacional que impacta a cada uno de los centros educativos. Aquí hemos sido muy cuidadosos de que se tiene que tomar en cuenta varios aspectos. Los docentes que viven a lo interno del territorio, docentes que viven fuera del territorio, estudiantes con conectividad, estudiantes sin conectividad, la participación activa de los consejos locales de educación, que juega un papel relevante en el desarrollo educativo al interno del territorio, las fuerzas vivas de las comunidades. Entonces, si ustedes ven, si comparan este protocolo del subsistema versus el protocolo estándar, tiene muchas especificidades que nosotros queremos dejar claro de que esa es la verdadera intención y a como recogimos la información con los consejos locales de educación, es el primer ejercicio. Insisto, probablemente a la hora de ponerlo en práctica se den cuenta que existen otros requerimientos que no fueron considerados y agradecemos muchísimo de que esos ajustes nos los hagan saber para ir cambiando un poco la estrategia e ir ajustándonos a lo que tenemos que cumplir en cada uno de los territorios y cada uno de los centros educativos. Eso es muy importante, el diálogo asertivo, la comunicación que tengamos con nuestros directores, con nuestros supervisores, con la misma dirección, el Departamento de Asesorías Pedagógicas. También dejar claro de que muchas cosas nosotros somos respetuosos de la línea jerárquica que se tiene que seguir y dejar de manifiesto acá que muchas veces nos lo mandan en forma directa, pero resulta que no se lo comunicaron ni al director, ni se lo comunicaron al supervisor y tampoco se lo comunicaron al Departamento de Asesorías Pedagógicas. Y lo que hacemos es la devolución para ver cuál es el mecanismo o la comunicación que han seguido, la línea que ha seguido para ir buscando estrategia. Lo que sí puedo dejarles claro es que tanto la señora viceministra, el viceministro, la señora ministra y el departamento estamos tratando de buscar las mejores opciones de acuerdo a los requerimientos que se nos vayan señalando y vamos a seguir buscando el tema de conectividad con Fonatel, por ejemplo, y trabajar de forma articulada con las instituciones que de alguna u otra manera eventualmente nos podrían dar algún soporte y decirle y detectar, porque insisto en que la comunicación es importante. Yo aquí a nivel central, si bien es cierto, soy de un territorio indígena, pero no tengo la radiografía exacta, decir, bueno, si a mí me llegan, por poner un caso hipotético, insisto, me dicen, bueno, José, aquí tenemos
15 dispositivos móviles, ¿a cuál centro educativo lo vamos a enviar? Si no tengo la información, nadie ha dicho nada, nadie ha informado de que aquí hay conectividad, pero no tenemos dispositivos móviles, yo no voy a saber. Entonces, esa información constante que nos lo estén suministrando es fundamental, porque si existe algún grado de apoyo o de recurso, ya uno sabe exactamente de a dónde viene y por dónde se tiene que canalizar esa información, pero siempre siguiendo el debido proceso que establece la norma. Gracias. Muchas gracias, don José. Para doña Carmen, ¿puede existir alguna demanda para los docentes, ¿verdad?, de parte de los padres cuando se detecte un caso positivo de COVID? Estamos en pandemia y es una pandemia mundial. No existe, no tenemos, ¿verdad? De hecho, se perdió la trazabilidad desde hace mucho tiempo. No tenemos la posibilidad de tener la certeza cuando alguien está positivo de quién es el contagio, sobre todo porque hay muchísimos casos asintomáticos. Entonces, realmente en una situación de pandemia eso no podría, ¿verdad? Ustedes saben que el mismo ministro de Salud, el papá se le contagió en una unidad de cuidados intensivos como un infarto y pues se contagió. Y no se puede saber si se contagió ahí, en la casa, si iba, cuando venía, con qué persona, ¿verdad? Esa posibilidad no existe en una situación de pandemia. Muchas gracias, doña Carmen. Ahora para don Víctor, dentro del marco actual, ¿por qué no se busca de manera prioritaria una gestión dirigida al mejoramiento de la conectividad en los territorios indígenas y facilitar el internet para los estudiantes? Con respecto a esas gestiones, se han estado realizando diversos esfuerzos por parte de toda la estructura ministerial, porque esto obviamente responde a acuerdos intersectoriales. Entonces, se están evaluando, se están haciendo esfuerzos con muchísimas instituciones que se encargan de esto para poder dar apoyo. La idea es disminuir, ¿verdad?, la brecha, no solamente en el ámbito de la pandemia o en el marco de la pandemia, sino siempre, para que los territorios indígenas tengan una educación de calidad y con todas las oportunidades que pueden tener el resto de personas en otros espacios. Y este esfuerzo no solo va para los territorios indígenas, sino también para toda la ruralidad dispersa y las personas que viven en zonas fronterizas. Entonces, sí se ha estado trabajando, no está en nuestras manos, obviamente, como Departamento de Educación Intercultural, pero sí se está dando apoyo y se está procurando poder tener avances en este tema. Muchas gracias. Y también, perdón. No, que en eso estamos trabajando, disculpe. No se preocupe, muchas gracias. Ahora para don José Estrada, el personal docente que vive en territorio indígena, pero no en el territorio que se encuentra en la institución, ¿debe mantener la modalidad de educación a distancia? Si hay brotes o hay afectación, como lo indiqué antes, no vamos a exponer ni a los docentes ni a los estudiantes. Lo recomendable es que sigan los mismos procesos que han utilizado hasta el momento. Presumo que entonces si han enviado la GTA de alguna otra manera, los estudiantes lo han estado realizando y eso justifica, no es que estamos diciendo de que tienen que ir, no quiero que se malinterprete porque somos respetuosos de los procedimientos y somos respetuosos también de las decisiones de cada territorio y conocemos de que puede ser que el territorio A no tiene afectación, pero el territorio B sí tiene y resulta que ahí vive el docente, entonces hay que buscar los mecanismos apropiados como para poder seguir con esta educación a distancia para no interrumpir el proceso sin exponer la salvaguarda y la integridad de la salud de la persona, tanto estudiante como del docente. Gracias. Muchas gracias, don José. Ahora, doña Carmen, ¿cómo se va a hacer la entrega de alimentos si van a haber estudiantes en la presencialidad y otros a distancia? Bueno, se han hecho diferentes protocolos para la entrega de alimentos y han estado cambiándose y actualizándose según las condiciones se vayan dando.
lo más lógico, me parece, es que la entrega de alimentos se realice en el momento en que no haya estudiantes en la institución. Pero además recordemos lo que ya José Víctor explicó, que no es que los estudiantes en los días de trabajo presencial van a llegar todo el día, ni van a llegar todos, ¿verdad? Y habrá instituciones donde no van a llegar hasta que no haya, no se haya dado una posibilidad a nivel nacional de volver a la presencialidad. Muchas gracias, doña Carmen. Ahora una pregunta para don Víctor. ¿Cómo hacer con la entrega de las guías cuando un docente tiene una situación de riesgo? Gracias. Bueno, en ese sentido tenemos que tener una articulación fuerte desde el nivel intra del centro educativo para poder apoyar en esta distribución. Recordemos que al tener la población en un porcentaje mayor al 90% en el escenario 4, pues todas estas guías tienen que ser pues escritas y obviamente, o impresas, perdón, y haciendo las adaptaciones que pues no se les puede poner a investigar y no se les puede poner a buscar mucha información adicional o grabar videos porque justamente están en el escenario 4. Entonces, tenemos que buscar esta articulación intrainstitucional, ¿verdad?, en el centro educativo y con el Consejo Local de Educación Indígena, así como con la persona supervisora de circuito para saber cómo las podemos distribuir. Estas son estrategias institucionales, porque solo en el centro educativo se puede saber cuál es la realidad, cuáles son las distancias, cuál es la forma para hacer la entrega de estos y que además aquí pues hacerle verdad de tener pues el punto adicional de que hay que recogerlas de alguna forma donde la persona docente las pueda dar. Muchas gracias. Una pregunta para don José Estrada. En caso de fallecimiento, ya sea por COVID u otro, siempre las comunidades guardan luto en general de 3 días a 8 días. ¿Estaría avalado o cómo se hace en este caso? Muy buena pregunta. Creo que aquí empezamos a entender de que la importancia de un protocolo diferenciado. Los hermanos indígenas y hermanas indígenas de las diferentes culturas tienen sus costumbres y sus tradiciones. Yo puedo hablar con propiedad de los conocimientos ancestrales del pueblo Cabécar como Cabécar que soy. Recuerdo perfectamente cuando se tenía que hacer las dietas. En su oportunidad, cuando estaba don Edgar como ministro, a petición del territorio indígena de Duchí, se nos informó claramente que toda la población en general Cabécar tenía que guardar dieta porque así lo ha dictaminado el órgano superior espiritual del pueblo Cabécar. Entonces lo que hice, mi trabajo fue informarle al señor ministro en ese momento que debíamos de atender esta petitoria por la importancia que esto reviste. Y el señor ministro emitió un correo electrónico a la Dirección Regional de Turrialba. ¿Y por qué hago este paréntesis? Porque sabemos que Duchí es una región especializada, es una región rica en cultura, en valores ancestrales, cargos culturales. Igual lo tiene las comunidades Nove Buglé, igual lo tiene los Bribris y igual lo tiene los Malecos, que somos practicantes de una lengua y practicamos la cosmovisión, la espiritualidad y la sana convivencia y la armonía que debe existir con nuestra cosmoexistencia, y eso es fundamental que lo hagan hacer valer esos derechos que existen y esto es un bien jurídico tutelado. Entonces, la forma de atender de que si hay una docente o un familiar que es no quisiéramos tener esa noticia, pero sí hay que hacerlo, falleció y hay que guardar las dietas, es necesario que lo haga saber algún emisario que nos lo comunique de forma urgente para poder entonces hacer el comunicado oficial como corresponde. Si no lo comunican, difícilmente lo vamos a saber. Yo sé que
muchos de los que tal vez no son indígenas no entienden si yo le digo, por ejemplo, el término ña, pero es una concepción filosófica, espiritual, antropológica muy profunda para los pueblos indígenas que practicamos una lengua, y necesitamos entender de que tenemos que ser respetuosos, de que tiene un significado y un impacto importante, no solamente en la familia, sino en la comunidad en general. Acá es necesario hacer un llamado a los señores supervisores y supervisoras que cuando reciban un comunicado por parte de un centro educativo o de un consejo local de educación, que por favor lo transmitan de la mejor manera posible y el menor tiempo posible para poder colaborarles como en derecho corresponde, porque sí, ahí es donde está la importancia y la tutela jurídica de los pueblos indígenas por ser una población minoritaria, y que el Estado está en la obligación de atender esas demandas, y que sin que eso signifique ausencia, sin que eso signifique que están haciendo abandono de su trabajo, sin que eso implique de que tenga que mandarlos a como de lugar a trabajar, porque entonces estaríamos atentando con un principio fundamental de los valores culturales, tutelados en un tratado y convenio internacional, pero lo tienen que hacer a la mayor brevedad posible para poder abordar y poder orientar a todas las autoridades, tanto nacionales y regionales y circuitales, para que se entienda y se comprenda de que esta comunidad está en luto, esta comunidad tiene este proceso, y eso obedece a qué normas culturales que muy pocas veces se ven reflejado en un libro de historia, porque las comunidades no lo han querido reflejar, y los abuelos y las abuelas son los que tienen esos conocimientos valiosos. Entonces, considero de que sí es necesario que se haga ese comunicado de forma urgente. Gracias. Muchas gracias, don José, y gracias a todas y a todas por tan importantes preguntas. Vamos con la última pregunta para doña Carmen. ¿Cumplir o no las dietas ancestrales ordenadas por los líderes de Talamanca, que exige que todos permanezcan bajo el techo, ni los animales pueden movilizarse? Esa sería la consulta, y muchas gracias. Sí, ya ahorita José Víctor hizo referencia a esta situación. Cuando es una dieta cultural o hay este tipo de directriz de parte de los USECRAS, no viene dirigido a solo una persona, es toda la comunidad o todo un clan o todo un territorio. Entonces, no es que yo me invento que a mí pues me vino a decir un USECRA que mañana yo no fuera a trabajar, ¿verdad? Entonces es algo comunal, es algo organizado, es algo que se avisa con tiempo para que toda la comunidad tome las previsiones, para que la gente se organice y ese día tenga en la casa todo lo que necesita para no salir, para que ese día madrugue y alimente los animales antes de que amanezca, bueno, según sea la instrucción y el tiempo que diga la instrucción. Entonces, es un derecho cultural el respeto a las dietas. Y lo que se tiene que hacer es, como ahorita lo indicó José Víctor, es trasladar al departamento y a la coordinación del subsistema esa directriz que vino de los USECRAS para que se pueda gestionar un permiso comunal, como ya lo hizo don Edgar Mora hace un par de años. Entonces, no es algo antojadizo, ¿verdad? Porque a veces la gente dice, pero cualquiera se inventa que por vacancia. No, porque es algo muy organizado, es un proceso que implica toda una comunidad, a veces todo un territorio, a veces todo un clan, dependiendo de la situación. Y es algo que se avisa con tiempo. Pero además ahí hago una indicación. Ha habido cambios culturales significativos y al interior de los territorios hay personas que no respetan, pero sabemos que la mayoría lo respeta. Entonces uno como docente, si no quiere respetarlo, tiene que respetar el derecho de los demás. Yo no hago nada con decir, el que no venga hoy le ponga ausencia, porque de por sí los estudiantes no van a llegar, sus familias no los van a enviar. No puedo obligar a los subalternos a llegar al centro porque ellos estarían incumpliendo la dieta cultural. Si el docente que digamos que va a llegar no es indígena y por lo tanto no se siente identificado con esta dieta, igual
puede llegar y ahí cumplir su horario, pero tiene que tener presente que tiene que respetar al estudiantado, a sus familias y al resto del personal que sí es de la cultura y que no va a presentarse. Entonces, lo que hay que hacer es organizarse, que toda la comunidad esté bien enterada, que haya claridad en qué es lo que se debe hacer, aprovechar ese espacio educativo tan rico para trabajarlo con el estudiantado. Y también desde el centro educativo, bueno, nos vamos a organizar, hay que guardar dieta, entonces, bueno, no vamos a venir este día o de este día a este otro. ¿Cómo vamos a hacer para, digamos, si tenemos animales en institución, plantas, para que el cuidado de esto siga, para resguardar bienes de la institución porque ese día no viene nadie o si hay alimentos perecederos? Aprovechar ese espacio como un elemento cultural más y respetar el derecho cultural que le corresponde a la comunidad indígena. Bien, muchísimas gracias por los aportes que nos han ofrecido. Por cuestiones de tiempo, no se pueden responder todas las preguntas que nos hicieron llegar al chat, pero estaremos sistematizándolas para enviar sus respuestas por medio de la dirección de prensa del MEP. Se les recuerda una vez más que la grabación de este evento estará disponible a partir de mañana, si Dios lo permite, en el canal de YouTube del IDP y es indispensable que sea divulgado y socializado a lo interno del subsistema. Este es un recurso de apoyo muy valioso para los procesos que vienen próximamente. Agradecemos la participación del Departamento de Educación Intercultural de la Dirección de Desarrollo Curricular por brindar este espacio de información en relación con la atención de los centros educativos del subsistema de educación indígena. A todos ustedes que nos han acompañado y que son agentes de cambio en nuestros centros educativos, de verdad, muchísimas gracias. Con esto entonces damos por concluido el evento y les recordamos que pueden compartir y repasar esta información en el canal del YouTube del IDP a partir del día de mañana. Buenos días y que estén muy bien.